Bueno, y ahora continuamos nuestro programa y conversando con la licenciada Michelle Cronenberg acerca de un tema muy importante, la ansiedad en los niños, cómo canalizarla, cómo identificarla y manejarla de manera que ellos no se frustren. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Bienvenida y qué lindo este tema. Muchas gracias. Sí, un tema muy importante y un tema que considero tenemos que focalizar, porque muchos padres y madres cuando llegan al consultorio me manifiestan o me dicen, no lo puedo creer que mi hijo con 4 o 5 años o inclusive 3 tiene ansiedad. Pues sí, los niños pueden experimentar ansiedad y con síntomas muy específicos. Por eso es que queremos brindarle un espacio para que usted pueda, ojalá, aprender un poquito, identificar esas cosas que pueden estarle sucediendo a sus niños y a sus niñas para entonces poder ayudarlos. La ansiedad en los niños se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es muy a nivel conductual. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente el niño nos va a expresar específicamente que tiene ansiedad, claro, porque no la reconoce ni conoce ni siquiera la terminología como nosotros. Yo pienso que los mismos adultos también nos cuesta reconocer cuando estamos en estos periodos, porque también se sufre de ansiedad. Y no lo logramos reconocer, ahora si un niño pues mucho menos. Exactamente, y cuando también hablamos de ansiedad muchas veces creemos que el término como tal implica ya un trastorno y no necesariamente tener síntomas de ansiedad significa tener un trastorno de ansiedad, que también es muy importante saberlo. No necesariamente esto implica una medicación o un tratamiento a largo plazo, sino que con cierto tipo de técnicas podemos mejorarlas. Hay 3 tipos de ansiedad muy característicos en los niños menores de 6 años. El primero es la ansiedad de separación. Esos chiquitillos y chiquitillas que no se pueden despegar de la mamá o no se pueden despegar del papá, que lloran muchísimo cuando los dejan solos o inclusive dentro de la misma casa no se pueden quedar solitos. Entonces hay que acompañarlos al baño, no se pueden quedar solos en el cuarto, hay que estar con ellos en el cuarto y lo vemos cómo se manifiesta, con una angustia significativa. Están inquietos, lloran o inclusive empiezan a temblar, les sudan las manitas. Uno nota cuando ellos se están poniendo muy ansiosos o como comúnmente la gente lo menciona o refiere, nerviosos. Ese es el primer tipo de ansiedad muy común y presente en la infancia. También lo podemos ver y se manifiesta cuando hacemos esa primera transición al preescolar. No hay forma que se quieran quedar en el kinder, empiezan a llorar muchísimo y no dentro de los términos que esperamos los adultos o los especialistas que se dé ese proceso de separación. ¿Qué quiere decir esto? Es común que el niño durante la primera o segunda semana empiece a llorar y le cueste quedarse en el kinder porque es un espacio nuevo, pero si ya esto se alarga y dura más o menos más de un mes, entonces ya es preocupante y requiere ahí sí atención psicológica. Entre más temprana se dé esa atención psicológica es mejor, porque si no el niño puede desarrollar lo que también es común y un tipo de ansiedad en la infancia, que es la fobia social. Entonces prefiere quedarse dentro de la casa en espacios conocidos que en los espacios sociales, ya sea la escuela, fiestas o actividades en donde ese niño o esa niña tenga que exponerse a ese campo en donde le va a producir mucha ansiedad. Entonces vamos a empezar a escuchar que dicen, mamá o papá, tengo dolor de estómago, me duele la cabeza, me siento mareado, inclusive porque ellos utilizan términos que pueden escuchar de los adultos, o también podemos encontrar ya manifestaciones físicas como brotes, por ejemplo, y los llevamos al médico y el médico dice que es estrés, pues ese tipo de brotes también pueden venir a raíz de una ansiedad presente en un niño o una niña, o inclusive ya casos más extremos, como por ejemplo niños y niñas que ya tienen gastritis a edades muy tempranas, diagnosticadas por supuesto por un médico, o problema de caída de cabello, también lo podemos ver en los niños, o estos chiquititos que se comen las uñas o están constantemente rascándose y se lastiman, o esa inquietud motora exagerada, también lo podemos ver como una manifestación de la ansiedad. A otros rasgos que también son importantes observar, como por ejemplo que se altera el sistema de sueño, entonces duermen demasiado o duermen muy poco, o la alimentación, empiezan a comer demasiado o comen muy poco. Los periodos de transición es normal experimentar ansiedad, pero cuando esto se manifiesta ya después de más o menos un mes y los síntomas continúan, es mejor consultarlo. También existe la ansiedad presente en lo que son los temores comunes de los niños, como por ejemplo que es muy normal que a esa edad le tengan miedo a la oscuridad, entonces
porque fantasean con monstruos, porque fantasean tal vez con indios que van a llegar y los van a robar o etcétera. Ese tipo de fantasías que se dan por situaciones que ven en las fábulas, que es muy común. Pero si ya también ese miedo se lleva a un extremo, como por ejemplo que el niño no puede entrar a un cuarto porque dice que hay un fantasma, entonces también es importante atenderlo. Yo creo que la ansiedad en los niños se puede prevenir, que eso es una de las cosas que más debemos tratar de hacer. En la prevención está la clave. Ahora, si se da, es muy importante también que el padre o la madre o el docente o la persona que está cerca del niño o la niña busque también lo que es la participación de un especialista, porque muchas veces creemos, y eso era mucho lo que se hacía antes, es que esto va a pasar, es normal para su edad. Sí es cierto que hasta cierto punto es normal, pero si ya esto empieza a interferir en la vida diaria de ese niño y ya no va a fiestas porque tiene miedo, no se queda solo porque tiene miedo, ya no hay forma que duerma, por ejemplo, tal vez en la casa de los abuelitos porque tiene miedo, no para de llorar, experimenta mucha ansiedad y luego ya se empiezan a dar manifestaciones físicas, como se las mencioné, entonces es importante buscar la ayuda de un especialista. Y que realmente no es tampoco que digamos, ay, eso es algo fatalismo, o sea, no debemos llegar al extremo de una fatalidad, pero sí tomarle una cierta atención con medida, ¿verdad? Para evitar cosas mayores, ¿verdad? O sea, problemas mayores. Por supuesto. De hecho, lo que vamos para el próximo programa es qué podemos hacer como padres para poder ayudar a nuestros hijos a minimizar toda esa ansiedad que pueden experimentar, que es normal, pero que si se lleva a un extremo sí necesita atención. Sí es cierto, no hay que alarmarse, no hay que decir, bueno, mi hijo no puede dormir solo, tal vez, o no quiere estar en un cuarto, ya sería un problema. Y etiquetarlo y hacerlo casi que una condición permanente de, ay, no, es que a mi chiquito no le gusta eso o no soporta, no etiquetemos, no empezamos a encasillar a nuestros propios hijos, porque nosotros mismos le estaríamos haciendo un gran daño. Claro, en la mayoría de los casos, la ansiedad a esta edad es transitoria. Entonces, si se atiende con técnicas conductuales, ¿qué quiere decir eso? Que los padres aplican, por ejemplo, ciertas estrategias que las vamos a mencionar en el próximo programa, va a ser más fácil que entonces este proceso se lleve de una manera mejor y no lleguemos después sí a tener un problema ya muchísimo más serio de una ansiedad ya en edades superiores. Claro que sí. Muchísimas gracias, Michelle. Un gusto, Maure. Y ustedes no se olviden, por supuesto, que pueden repasar este segmento y al igual todo el programa en mujeresdel2000.tv para que así ustedes puedan repasar, como les digo, este segmento. Y pueden también llamar a la clínica Cronever para que así usted pueda sugerir el tema o hacer cualquier comentario que tenga bien. Ahorita nos vamos con más de Mujeres del 2000.